Buena, que el Señor os bendiga en gran manera. Lo prometido es deuda. Dije que iba a hacer mini vídeo de la Santísima Trinidad, algo que está siendo atacado brutalmente en estos días. Bien, para lo primero que tengo que decir, que muchos dicen, para demostrar que la Trinidad no existe, es que la palabra no aparece en las Escrituras. Quien te diga esto está marcando una gran ignorancia, porque las palabras no hacen que un concepto sea verdadero o sea falso. Las palabras simplemente se acuñan para dar nombre a un concepto. Lo importante es que el concepto sea real. Pero cuando te digan esto, tú diré lo siguiente. Ellos creen que Dios es omnisciente. Nosotros también lo creemos, evidentemente. Pero dile que la palabra omnisciente no aparece en la Biblia. Ellos creen que Dios es omnipresente, al igual que nosotros. Pero la palabra omnipresente no aparece en la Biblia. Pero ¿sabes qué pasa? Que no importa la palabra. Porque la palabra es para poner nombre al concepto. Que ellos entonces no utilicen estas dos palabras y que no digan que Dios es omnisciente y omnipresente porque no aparece en la Biblia. La palabra omnipotente evidentemente sí aparece, pero las dos primeras no aparecen. Vale, la Santísima Trinidad, la Trinidad, se acuñó este nombre para el concepto de una pluralidad de personas, en este caso son tres. El primero fue Teofilio de Antioquía. En griego dijo Trinitas, era un hombre que era de la época del 180 después de Cristo. Más tarde, en el 225, Tertuliano lo dijo en latín, Trinidad, y ha permanecido hasta los días de hoy. Muchos trinitarios, sabes que dicen que ellos no utilizan la palabra Trinidad porque no aparece en la Biblia. Ellos dicen la palabra deidad, pero tengo que decir que la palabra deidad no expresa una pluralidad de personas, expresa la única naturaleza de Dios, ya que la deidad o la divinidad es el nombre que se le acuña a la naturaleza y no a las personas. Así que cuando te digan que la Trinidad no es bíblica porque no aparece en la palabra, entonces le tendrás que decir que Dios no es omnipotente, no es omnisciente ni omnipresente porque no aparecen dichas palabras. Diciendo esto, entremos en el tema. Bien, primeramente, para saber qué es la Santísima Trinidad, primeramente tenemos que saber quién es Dios, qué es Dios, por qué Dios es Dios y nadie más puede ser Dios, por qué yo no puedo ser Dios, por qué un ángel no puede ser Dios. Es que Dios tiene que tener unas cualidades o unas particularidades que le hacen ser Dios, y es justamente sus atributos. Dios le hace ser Dios su amor en esencia, Dios le hace ser Dios su santidad en esencia, Dios le hace ser Dios su justicia en esencia. Pero en exclusividad hay tres atributos que le hacen ser Dios. Omnipotente todo lo puede, omnisciente todo lo sabe, omnipresente está en todo lugar y espacio al mismo tiempo. Eso es justamente lo que le hace ser Dios. Si estos tres atributos los tengo yo, puedo ser Dios. Si estos tres atributos los tienes tú, puedes ser Dios. O si lo tiene un ángel, puede ser Dios. Pero ahora vamos a ver la palabra del Señor que estas tres personas poseen estos tres atributos. Veamos que el Padre es omnipotente en Ruh 1:21. Dice, en amargura me ha puesto el Todopoderoso. Vemos que el Padre es omnipresente en Jeremías capítulo 23, verso 24. ¿Habrá un escondrijo en el que Jehová no se encuentre? ¿No soy yo Dios que llena el cielo y la tierra? Vemos que tiene atributo omnipresente. Ya vamos al omnisciente. Dice primera de Juan 3:20 que Dios sabe todas las cosas. Si estos tres atributos te hacen ser Dios, resulta que el Padre lo tiene, por lo tanto el Padre es 100% Dios. El Hijo, veamos si tiene atributo de omnipotente. Apocalipsis 1:8. Dice el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Quién tiene que venir por la iglesia? Jesús. Por lo tanto está hablando de él que es todopoderoso. Donde vemos que Jesús es omnisciente y sabe todas las cosas. Se lo dice el apóstol San Pedro. En el capítulo 20 o capítulo 21 de Juan, dice, sabemos que tú sabes todas las cosas. También lo vemos en Apocalipsis 2:23, que Cristo es el que escuadriña la mente y los corazones. Para escudriñar todas las mentes y todos los corazones se necesita ser omnisciente. Y donde vemos que Cristo es omnipresente, en Mateo 28:20, yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Para estar con todos los cristianos en todo el mundo se necesita ser omnipresente.
Si Cristo tiene estos tres atributos que le hace ser Dios, por lo tanto, Cristo es Dios. ¿Dónde vemos que el Espíritu Santo tiene estos tres atributos? El atributo de omnipotente lo vemos en Job, cuando dice el soplo del omnipotente me hizo. Soplo en hebreo es ruach, en griego es neuma, por lo tanto está diciendo el texto, el Espíritu del omnipotente me hizo. Vemos que el Espíritu Santo es omnipotente. ¿Dónde vemos que el Espíritu Santo es omnisciente? En 1 Corintios capítulo 2, verso 10. El Espíritu todo lo escuadriña, aún lo profundo de Dios. Donde vemos que el Espíritu Santo es omnipresente. Lo vemos en el Salmo 5.37 que dice, vete a los cielos, allí está el Espíritu de Dios, vete a las profundidades de tierra, allí está el Espíritu de Dios. También lo vemos en 1 Corintios capítulo 6, verso 10, donde dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Para estar en todos los cuerpos al mismo tiempo se necesita ser omnipresente. Si el Espíritu Santo tiene estos tres atributos exclusivos, entonces Él es Dios. Por lo tanto, si hemos visto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo poseen estos tres atributos exclusivos, son Dios al 100%. Pero ahora hay que hacer una pregunta. ¿Hay tres atributos de omnipotente en la Santísima Trinidad? ¿Hay tres atributos de omnisciente, de omnipresente? No, porque entonces habría tres dioses. Solo hay un atributo de omnipotente que este mismo lo poseen los tres por plenitud y por completo. Hay un solo atributo de omnisciente que este mismo lo posee por plenitud, por completo, los tres. Y hay un solo atributo de omnipresente que este mismo lo poseen los tres por plenitud. Por eso es el mismo Dios, porque poseen por plenitud el mismo atributo. Ahora, ¿cómo se le llama al conjunto de atributos de Dios? Omnipotente, omnisciente, omnipresente, amor, justicia, santidad. Se le llama naturaleza divina. Cuando hablamos de naturaleza divina, estamos hablando del conjunto de todos y cada uno de sus atributos. Y el conjunto de todos estos atributos se llama naturaleza divina. Y en esta naturaleza divina subsisten tres personas. Por eso, cuando ellos te digan, es que vosotros decís que el Padre es Dios, que el Hijo también, que el Espíritu Santo también. Entonces estáis hablando de tres dioses. Dile que eso es una ignorancia. Porque a ellos no le hacen ser Dios sus personas, sino la naturaleza que poseen por plenitud. ¿Cuántas naturalezas divinas hay? Hay una sola naturaleza divina, pues entonces hay un solo Dios. ¿Y qué es naturaleza divina? El conjunto de sus atributos. A Dios no se le cuenta por las personas, a Dios se le cuenta por la única naturaleza que tiene. ¿Cuántas naturalezas hay? Una, por lo tanto hay un Dios. Pero como en esta naturaleza subsisten tres personas, esas tres personas es el mismo Dios 100%. Pero recordar algo muy importante. Dios es Dios por su naturaleza, no por sus personas. Pero como estas personas subsisten en esta naturaleza, estas tres personas es el mismo Dios 100%. El Padre es Dios 100%, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el mismo Dios, ya que hay una sola naturaleza. Para que hubiese tres dioses, tendría que haber tres naturalezas divinas. Entonces podríamos hablar de tres dioses. Pero solamente hay una naturaleza divina, en el que subsisten tres personas. A Dios no se le cuenta por su persona, sino por su naturaleza divina. ¿De acuerdo? Bien, esta es la primera parte. Mejor no puedo resumirlo, es muy difícil. La segunda parte hablaré de la diferencia entre naturaleza y persona, porque naturaleza y persona no es lo mismo. ¿De acuerdo? Y luego en la tercera parte hablaré del tema de la pericoresis trinitaria y después, por último, el cuarto vídeo seguramente será los prejuicios de una apostasía. Nada más, que Dios os bendiga en gran manera. Un abrazo de vuestro amigo y hermano Ezequiel. Compartidlo en vuestro estado de WhatsApp, compartidlos en vuestras redes sociales y en vuestro TikTok. Porque Dios se va a alegrar. Nada más y que Dios os bendiga a todos.